Estaba de pie en la pequeña iglesia de Pittsburgh, Pensilvania, donde el aire helado se colaba en cada fibra de mi cuerpo. Soy Jacob Turner, tengo 39 años y trabajo como capataz en una acería a las afueras de la ciudad. Mi trabajo diario suele implicar enfrentar hornos abrasadores y el ensordecedor choque del metal. Pero ese día, todo estaba inquietantemente silencioso. Mi padre, William Turner, había fallecido de forma repentina a causa de un derrame cerebral. Tenía 68 años, pero seguía siendo fuerte, seguía llamándome todas las noches para preguntarme cómo había ido mi turno. Ahora yacía allí, en el ataúd de roble pulido, con el rostro sereno, como si estuviera profundamente dormido. No estaba preparado para nada de esto. El vacío en mi corazón era tan inmenso que se sentía como un agujero negro que se tragaba todo, desde los recuerdos de mi infancia hasta los últimos consejos que me había dado. Permanecía en silencio junto al ataúd, con las manos apretadas con fuerza para evitar que temblaran. El dolor me desbordaba, pero tenía que mantener la compostura. Mi madre, Eleanor Turner, me necesitaba como su apoyo. Estaba sentada en la primera fila, su cuerpo frágil temblando bajo el vestido negro, los ojos rojos y fijos en el ataúd. Cada vez que levantaba la mano para secarse las lágrimas, ese gesto me retorcía el corazón. Tenía que armarme de valor, tragarme el dolor y encargarme de todo personalmente. Desde organizar las flores del funeral y elegir los himnos hasta saludar a los invitados, todo recayó sobre mí. Papá estaría orgulloso de mí, me repetía en silencio, intentando que la voz no se me quebrara al recibir a cada persona. La iglesia estaba llena. Familiares que habían viajado desde lejos, vecinos conocidos del antiguo barrio y compañeros de trabajo de papá, hombres que habían trabajado a su lado durante 3 décadas en el taller mecánico. Se acercaban uno por uno, estrechándome la mano y murmurando condolencias. William era un buen hombre. Siempre ayudaba a todos, dijo un vecino mayor, con la voz entrecortada. La atmósfera era pesada, como una niebla oscura. El órgano sonaba de forma lúgubre, mezclándose con sollozos apagados que venían de algún rincón del recinto. El fuerte aroma de los lirios blancos me mareaba, pero me mantenía firme, forzando una sonrisa para cada persona. Entre la multitud miré alrededor, esperando. La familia de mi esposa. Los padres de Olivia, Harold y Joy Simmons. ¿Dónde estaban? Los habíamos avisado 2 días antes, y Pittsburgh quedaba a solo unas horas en coche desde Erie. Imaginaba que llegarían, me abrazarían y compartirían el duelo. Pero el tiempo pasaba. El reloj de la pared de la iglesia avanzaba sin piedad y no había señales de ellos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Una sensación incómoda se abrió paso. ¿Había pasado algo o solo estaba siendo paranoico por el dolor? Miré a Olivia, mi esposa. Estaba sentada junto a mi madre, con la cabeza inclinada, pero no por estar llorando. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla del teléfono, subiendo y bajando como si leyera algo urgente. Su rostro parecía desconectado del ambiente del funeral, como si estuviera en otro mundo. Me incliné y le susurré. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes algo de tus padres? Olivia se sobresaltó y levantó la vista, con los ojos brillantes de una tristeza que me pareció forzada. Nada, cariño. Mis padres están en un viaje de negocios, resolviendo asuntos de la empresa. No pudieron llegar a tiempo. Todo fue muy apresurado, dijo con voz suave, aunque noté la prisa escondida en su tono. Puso una mano sobre mi hombro y lo apretó ligeramente. Lo siento mucho, amor. Papá se fue tan de repente. Tienes que ser fuerte, ¿sí? Esas palabras reconfortantes apartaron momentáneamente la inquietud que acababa de surgir. Tal vez tenía razón. La inmobiliaria de sus padres en Erie los mantenía siempre ocupados. En una situación así, no debía dudar ni culpar a nadie. Me repetí que tenían un motivo válido. No le des más vueltas. Pero en el fondo, una semilla de duda había sido plantada. Pequeña, pero persistente. Durante toda la ceremonia me moví como una máquina, saludando invitados, acomodando asientos, incluso saliendo a recibir a un familiar que llegó tarde. El sudor empapaba la espalda de mi camisa, pero no me detenía. Y Olivia, ella permanecía casi siempre en el mismo sitio, en silencio, mirando de vez en cuando su teléfono como si esperara algo.
Cada vez que el móvil vibraba suavemente, bajaba la cabeza y sus dedos volvían a moverse sobre la pantalla. Intenté no notarlo, pero el corazón me latía con fuerza. ¿Con quién estaba escribiendo? ¿Por qué justo ahora? Era el funeral de mi padre y ella no parecía del todo presente. Comenzó el servicio religioso. El sacerdote leyó las escrituras, su voz grave resonando en la iglesia. Me arrodillé, con la mente hecha un caos. Los recuerdos de papá me inundaron, las tardes en que me enseñó a arreglar mi bicicleta, las veces que se reía a carcajadas de mis chistes horribles. Ahora yacía allí, frío. Las lágrimas rodaron por mi rostro, pero me las sequé rápido y miré a mi madre. Estaba sollozando, con una mano apretada contra el pecho. Me levanté, la abracé y le susurré. «Estoy aquí, mamá. Vamos a salir adelante». Ella asintió débilmente, pero ese gesto tembloroso me dolió más que cualquier otra cosa. Finalmente, la ceremonia terminó. Observé cómo las últimas personas se marchaban, dejando la iglesia vacía. El espacio se volvió aún más frío. El viento silbaba a través de las ventanas como susurros fantasmales. La sensación de pérdida me oprimía el pecho como una piedra enorme. Me quedé de pie frente a la tumba de papá. El viento helado azotaba, haciendo la ausencia todavía más cruda. La soledad se colaba en cada respiración, pesada e innegable. Aún así, en ese momento me tranquilicé pensando que no estaba completamente solo. Creía que a mi lado estaba mi esposa, la familia en la que siempre había confiado plenamente, que aunque papá ya no estuviera, habría quienes permanecieran conmigo, dispuestos a atravesar esta pérdida a mi lado. Una semana después del funeral, la vida parecía empezar a retomar su rutina. Pero para mí, todo seguía borroso, como cubierto por una niebla. Volví a trabajar en la acería, donde el estruendo de las máquinas me ayudaba a olvidar el dolor por momentos. Pero cada noche, al regresar a casa, el vacío volvía a inundarlo todo. Pittsburgh a finales de otoño, con hojas doradas cubriendo las calles, y yo a menudo conducía sin rumbo antes de volver, intentando retrasar el momento de enfrentarme a la casa silenciosa. Olivia seguía a mi lado, cocinando comidas sencillas y abrazándome cada noche. Pero algo se sentía distinto. Sonreía más, me preguntaba más por mi día, pero a menudo evitaba mi mirada cuando mencionaba a sus padres. Entonces, una mañana, mientras preparaba café en la cocina, sonó el teléfono. Un número desconocido, pero con el código del centro de la ciudad. Contesté, y una voz cálida y profesional dijo: ¿Hablo con el señor Jacob Turner? Sí, respondí. Le habla el abogado Martin Ale, representante del señor William Turner. Lo llamo para informarle sobre la lectura del testamento. La hemos programado en nuestra oficina del centro de Pittsburgh este miércoles por la mañana a las 10 en punto. El corazón me dio un salto. Papá había dejado un testamento. Nunca lo había mencionado. Siempre decía que todo estaría bien, que no me preocupara. Pedí más detalles y el abogado me explicó brevemente. Solo estaban invitados los nombrados, pero podía llevar a un familiar si lo deseaba. La llamada terminó y me quedé allí de pie, con una taza de café frío en la mano. Se lo conté de inmediato a Olivia cuando entró en la cocina, con el cabello aún revuelto por el sueño. «Cariño», llamó el abogado de papá. «Van a leer el testamento esta semana». Ella se detuvo, abrió los ojos y luego sonrió levemente. «Ah, ¿sí? Iré contigo, ¿de acuerdo? Quiero estar a tu lado en este momento tan delicado». Me sorprendió un poco. Al fin y al cabo, el testamento no tenía nada que ver con ella. Pero asentí. ¿Para qué darle vueltas? Olivia era mi esposa, la persona más cercana a mí. Llevábamos 8 años juntos, compartiendo alegrías y penas. No había razón para marcar distancia. «Ven conmigo». «Gracias». La abracé y sentí un poco de calor, disipando parte de la soledad. El día de la lectura llegó con una llovizna constante y un Pittsburgh gris que reflejaba mi estado de ánimo. Conduje con Olivia hasta la oficina del abogado en el centro, un edificio moderno de cristal entre la multitud apresurada. Mi madre ya estaba esperando en el vestíbulo, se la veía cansada pero intentando mantenerse firme. Me abrazó con fuerza y susurró: «Todo estará bien, hijo».
Olivia la saludó con cortesía, aunque noté que su sonrisa era un poco forzada. Entramos a la sala de juntas, formal, con una larga mesa de madera y carpetas apiladas. El abogado Ale nos recibió y revisó la lista de asistentes. Miró a Olivia. La señora Turner no está nombrada en el testamento, pero si el señor Jacob consiente que su esposa asista como acompañante, no tenemos inconveniente. Asentí de inmediato. Sí, doy mi consentimiento para que mi esposa esté presente. El abogado sonrió y comenzó. El testamento de William Turner fue leído con claridad y detalle, con una voz firme, como si leyera un contrato. Primero, mi madre, Eleanor, recibiría la casa familiar junto con suficiente dinero para una jubilación cómoda y sin preocupaciones, $500,000 más el fondo de pensiones. Mamá se secó las lágrimas y asintió con gratitud. Luego llegó mi parte. El corazón me latía con fuerza mientras el abogado leía. Jacob hereda el resto del patrimonio, una suma mucho mayor de lo esperado. Más de $2 millones en efectivo, acciones de la antigua empresa de su padre valoradas en millones y varias inversiones no reveladas acumuladas a lo largo de los años. 2 departamentos en el centro de Pittsburgh, un terreno a las afueras y hasta un pequeño complejo comercial en Erie. Las cifras y la lista de bienes me dejaron aturdido, no por alegría ni emoción, sino por una sensación indescriptible que crecía dentro de mí. Nunca había sabido que papá hubiera construido tanto en silencio, trabajando, ahorrando y planeando mi futuro sin presumirlo jamás. Y aún así, en ese momento, en lugar de pensar en el valor del dinero, solo sentí una tristeza profunda. Comprendí que acababa de perder al hombre que me había amado y protegido de la forma más silenciosa durante toda mi vida. Miré a mamá. Ella sonrió débilmente y pensé, así es como papá sigue cuidándonos incluso después de haberse ido. El abogado Ale continuó explicando los términos, los siguientes pasos, transferencias, impuestos y trámites. Su voz se volvió monótona, pero intenté concentrarme y anoté algunas cosas. Sin querer, miré a Olivia. Estaba mirando hacia abajo, escribiendo rápidamente en su teléfono. Su rostro mostraba una concentración inusual, los labios apretados y los ojos brillando con una extraña excitación. En aquella sala solemne, el corazón me dio otro salto. «Cariño, ¿qué estás haciendo?», susurré, procurando que ni mi madre ni el abogado lo oyeran. Olivia se sobresaltó y apagó la pantalla enseguida. «Solo atendiendo un trabajo pendiente, amor». «Perdón», dijo con un tono ligero y familiar. No dudé más. Tal vez era cierto. Trabajaba en la inmobiliaria de sus padres y siempre estaba ocupada. Asentí y volví a prestar atención al abogado. Pero ese instante dejó un sabor extraño. ¿Por qué estaba escribiendo justo entonces? ¿Y esa sonrisa fugaz? De felicidad. Salimos de la oficina después de 1 hora. Seguía lloviendo. Mamá se fue primero a casa. Yo llevé a Olivia de regreso. En el coche noté que estaba visiblemente más animada que en los días anteriores. Cantaba con la radio y bromeó. «Mira, papá dejó tanto. Vas a estar bien». Había un entusiasmo difícil de nombrar en ella, mientras yo seguía hundido en el vacío por una pérdida tan grande. «¿Estás feliz de que haya heredado todo eso?», pregunté medio en broma. Ella me apretó la mano. «Claro que sí. Te lo mereces». Forcé una sonrisa, pero la inquietud me llenó el pecho. En el camino de regreso desde la oficina del abogado, la lluvia seguía golpeando el parabrisas. Pittsburgh se veía borroso tras un velo de agua. Olivia seguía cantando música pop ligera, como si ese día fuera uno cualquiera y feliz. ¿Y yo? Me sentía suspendido en un limbo. El testamento de papá no era un regalo, sino una carga. Un recordatorio de que se había ido y de que todo lo que dejó atrás no eran más que números fríos. «¿Qué vas a hacer con ese dinero?», preguntó Olivia, con los ojos brillantes. Me encogí de hombros. «Aún no lo he pensado. Tal vez guardarlo para el futuro». Ella asintió, pero noté que su sonrisa se prolongó más de lo habitual, como si estuviera calculando algo. 3 días después de la lectura del testamento, seguía sumido en el agotamiento y el vacío. El trabajo en la acería se sentía más pesado que nunca. El golpe de los martillos contra el metal resonaba como martillazos en mi cabeza,
recordándome las tardes en que papá me llevaba al taller y me enseñaba a sujetar una llave inglesa. Cada noche, al llegar a casa, me sentaba solo en la sala, mirando por la ventana oscura, tratando de ordenar mis emociones. Mamá llamaba a diario, con la voz frágil. ¿Estás bien, hijo? No te exijas demasiado, te hará daño. Yo la tranquilizaba, pero era yo quien necesitaba consuelo. Olivia seguía allí, pero su alegría me resultaba extraña. Compraba más cosas, bolsos de diseñador que se acumulaban en un rincón, y cuando le preguntaba, se reía. Solo dándome un gusto, amor. La vida también hay que disfrutarla. Entonces, aquella tarde, mientras estaba sentado en el sofá, perdido en mis pensamientos, con una taza de café frío, sonó el timbre. Me sorprendí. ¿Quién vendría a esa hora? Pittsburgh estaba bajo una lluvia intensa, el agua golpeando el techo y ahogando el sonido de la radio. Fui a abrir la puerta y allí estaban Harold y Joy Simmons, los padres de Olivia. Aparecieron de repente, sin previo aviso, sin flores, sin gestos de condolencia, sin palabras. Solo dos rostros severos bajo un paraguas negro. Harold, con su traje gris plateado, y Joyce, con un costoso abrigo de piel. Jacob, tenemos que hablar, dijo Harold de inmediato, con voz baja y fría. Me quedé desconcertado, el corazón acelerado. Nunca habían venido sin avisar, y después del funeral de papá ni siquiera habían llamado para dar el pésame. Por favor, pasen, dije, intentando mantener la voz firme, secándome las manos en el pantalón antes de guiarlos a la sala. Se sentaron en el sofá sin quitarse los abrigos, como si la visita fuera a ser breve. Olivia salió de la cocina, con los ojos iluminándose. Mamá, papá, ¿por qué no avisaron? Los abrazó rápido y luego se sentó a mi lado, apoyando una mano sobre mi muslo, como en señal de apoyo. Harold se aclaró la garganta. Tenemos que hablar contigo de algo importante. Su tono era serio y distante, como si esto fuera una reunión de negocios y no una conversación familiar. Asentí, esperando, pero con la ansiedad creciendo en mi interior. ¿Tenía que ver con el testamento o era solo una visita tardía? Durante toda la conversación no mencionaron en ningún momento la muerte de William. Ni una condolencia, ni una palabra de consuelo, ni una sola pregunta sobre cómo me sentía tras una pérdida tan grande. Harold fue directo al grano, con una voz plana, como leyendo un informe. Nuestra empresa está en problemas, Jacob. Las deudas se están acumulando. Las inversiones recientes han fracasado. El mercado inmobiliario en Erie se está desplomando y necesitamos capital para darle la vuelta a la situación. Joyce asintió, con la mirada fija en mí. La situación es urgente. Sin dinero, podríamos perderlo todo. Me quedé allí, intentando procesar sus palabras. Deudas. Siempre habían presumido de su empresa exitosa y de sus viajes lujosos. ¿Por qué ahora? Enfatizaron que necesitaban una suma grande y no anduvieron con rodeos al decir la cifra. Necesitamos 1,5 millones, dijo Harold con decisión, sin dudar. 1,5 millones para pagar deudas y reinvertir. La forma en que lo pidieron no sonó como una solicitud de ayuda, sino como algo que daban por sentado. Como si yo les debiera algo. Como si el testamento de papá fuera un regalo familiar compartido. El corazón me latía con fuerza, la mente me daba vueltas. 1,5 millones. Era una parte enorme de lo que papá me había dejado. ¿Cómo lo sabían? No había compartido los detalles con nadie excepto con Olivia y mi madre. Me quedé paralizado, aún tratando de ordenar mis pensamientos, cuando Olivia intervino, con voz dulce pero firme. Jacob, creo que deberíamos ayudar a mis padres. Es un deber filial, una responsabilidad familiar. La familia debe apoyarse en los momentos difíciles. Me apretó la mano con más fuerza, con los ojos suplicantes. Comparado con la herencia que acabas de recibir, esa cantidad no es nada. Si puedes salvar a mi familia, es lo que debes hacer. Al fin y al cabo, eres mi esposo. Sus palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Deber filial hacia una familia que ni siquiera había asistido al funeral de mi padre. Me sentí acorralado entre el duelo por haber perdido a papá y la presión de la familia de mi esposa. Necesito tiempo para pensarlo, balbuceé.
El aire de la sala se volvió pesado, como una piedra presionando mi pecho. Harold y Joyce no mostraron disgusto. Harold asintió levemente, con voz baja y calculada. Lo entendemos, Jacob. Necesitas tiempo. Luego hizo una pausa, con la mirada más dura. Pero recuerda que no tenemos mucho. Las deudas vencen pronto. Esperamos que decidas rápido. Joyce me miró, con una sonrisa fría en las comisuras de los labios. Confiamos en que harás lo correcto, dijo con ligereza. Pero yo sentí como si un peso invisible se añadiera a mis hombros. Se levantaron para marcharse, y en ese momento, sin querer, vi a Harold mirar a Olivia y asentirle. Un gesto rápido, casi imperceptible, pero suficiente para sembrar una inquietud vaga en mí. Como si algo ya estuviera acordado, como si Olivia formara parte de ese plan. La puerta se cerró tras ellos y el sonido del motor de su coche se desvaneció, dejándome sentado allí, con la mente girando sin control. Permanecí inmóvil en el sofá, con las manos aferrando un vaso de agua, intentando asimilar lo que acababa de suceder. 1,5 millones. La cifra resonaba en mi cabeza como una alarma. Habían aparecido de repente, sin una sola palabra de condolencia por mi padre, hablando únicamente de dinero. Y ese leve asentimiento se sintió como una señal sutil, una confirmación silenciosa entre ellos y Olivia. Miré a mi esposa. Ella estaba ordenando los platos en la cocina, tarareando una melodía alegre en voz baja. «Cariño, ¿tú qué piensas de lo que acaba de pasar?», pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. Olivia se volvió hacia mí con una sonrisa. «No te preocupes, amor. Mis padres solo están pasando por un momento difícil. Piénsalo con calma». Me dio un abrazo rápido, pero aquel gesto se sintió extrañamente distante. Esa noche me quedé despierto, con los recuerdos de papá inundándome la mente. Siempre me enseñó a ayudar a los demás, pero también me advertía, no dejes que se aprovechen de tu bondad. ¿Era esto aprovecharse? En los días posteriores a esa reunión, todo empezó a cambiar de forma sutil, como pequeñas grietas extendiéndose sobre un vidrio. Poco a poco noté un cambio claro en Olivia. No fue algo dramático ni repentino, sino constante, imposible de ignorar. Antes, siempre compartía conmigo todo lo del trabajo después de cenar. Ahora se volvió más reservada, como si ocultara algo. Muy temprano por las mañanas, cuando yo me levantaba a preparar café, la veía en el balcón, con el teléfono pegado al oído y la voz inusualmente baja. «Voy a intentar convencerlo. Todavía no ha decidido», decía. Cuando yo salía, colgaba de inmediato, como un reflejo condicionado, y luego sonreía. «Buenos días, cariño». El corazón me dio un salto, pero intenté mantener la calma. ¿Quién era? Olivia se encogió de hombros. «Trabajo. No te preocupes por eso. Yo puedo manejarlo». Su tono, ligero pero firme, me detuvo de insistir, aunque la duda empezó a carcomerme por dentro. Ocurría cada vez con más frecuencia. Olivia buscaba lugares apartados de la casa para hacer llamadas. El baño, el garaje, incluso salía hasta la reja. Alcancé a oír fragmentos de su voz. «Tenemos que apurarnos. El tiempo no espera». Cada vez que me acercaba, cortaba la llamada de golpe, con el rostro enrojecido. «Perdón, amor», decía. «Cliente difícil». Pregunté varias veces, pero las respuestas siempre eran las mismas. «Son cosas de la empresa. Concéntrate en tu trabajo». Intenté convencerme de que solo era estrés laboral. ¿Pero por qué coincidía todo con la petición de sus padres? Una noche, tarde, cuando ella creía que yo dormía, escuché vibrar suavemente su teléfono bajo la almohada. Fingí moverme y ella lo silenció de inmediato. A la mañana siguiente revisé en secreto el historial de llamadas. Decenas de llamadas de Harold y Joyce en una sola semana. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿De qué hablaban tanto? Ella empezó a mencionar la petición de sus padres de manera esporádica. No presionaba de frente, pero lo insinuaba. «Creo que mis padres están esperando tu respuesta. El tiempo no está de su lado. Por la noche, viendo televisión. ¿No crees que ayudar a la familia es lo correcto? Solo es 1,5 millones.
Yo esquivaba el tema. Necesito más tiempo para pensarlo. Pero cada comentario era como una gota de agua acumulándose hasta formar un torrente. Sentía la presión crecer, como si alguien estuviera apretando un lazo alrededor de mi cuello. Una vez exploté. Ahora no, ¿de acuerdo? Papá acaba de morir. No puedo pensar en esto todavía. Olivia guardó silencio, pero en sus ojos brilló la decepción. Cada vez que visitábamos a Harold y Joyce en Erie, Pensilvania, esos viajes de fin de semana que antes me parecían relajantes, el tema volvía a surgir con habilidad. Conducíamos 2 horas por carreteras sinuosas y al llegar nos recibían con cenas abundantes. Pero detrás de esa fachada de cuidado, todo giraba siempre alrededor de lo mismo. Harold empezaba con tono casual. Nuestra empresa sigue en problemas, Jacob. ¿Ya lo has pensado? Joyce seguía con suavidad, pero con una presión inconfundible. No queremos presionarte, pero el préstamo del banco vence pronto. Olivia se sentaba a mi lado, asentía levemente y me miraba con expectativa. Jacob, sé que vas a ayudar a mis padres. Yo me quedaba ahí, con un sabor amargo subiéndome por la garganta, forzando una sonrisa. Todavía lo estoy pensando. De regreso a casa, Olivia permanecía en silencio durante largo rato, hasta que finalmente decía: ¿No te dan lástima mis padres? Solo tienes que decir que sí y todo se acaba. La presión acumulada se sentía como un globo a punto de reventar. En medio de esa confusión, noté algo inquietante. Una noche, mientras revisaba redes sociales para distraerme, vi una publicación reciente de Joyce en Facebook. Una foto suya en un resort de lujo en Florida, sosteniendo un cóctel con la frase «Escapada de fin de semana maravillosa». Publicada apenas unos días después de nuestra reunión. Auto nuevo, ropa de diseñador nueva. Al seguir deslizando, vi a Harold presumiendo un Mercedes nuevo, contradiciendo por completo sus historias de deudas crecientes y quiebra inminente. Mantenían un estilo de vida lujoso, cenas caras, viajes constantes de Hawái a Europa. El Instagram de Olivia estaba lleno de fotos. Lo comprobé también en persona. Su casa seguía siendo opulenta, el refrigerador lleno de vinos caros, el garaje con un deportivo nuevo. ¿Cómo era posible? Si las deudas los aplastaban, ¿por qué no había recortes? Esa contradicción me dejó en un estado de confusión constante. Mi mente se sentía forzada, como intentando encajar piezas de un rompecabezas que no coincidían. Empecé a preguntarme si había entendido mal la situación o si estaba siendo arrastrado a una historia ya planeada, donde cada palabra y cada gesto tenían una intención. Cuanto más pensaba, más incómodo me sentía, como si estuviera dentro de una obra con un guión oculto y yo fuera el único que no lo conocía. Mientras tanto, Olivia aumentó la presión emocional. Mencionaba con frecuencia la gran herencia que yo acababa de recibir. Ahora eres rico. Si quieres, todos los problemas de mi familia se solucionan. Esas insinuaciones cortaban como cuchillos. Ya no me sentía como un esposo, sino como una cuenta bancaria. Cuando no daba la respuesta que ella quería, cambió de estrategia. Empezó a llorar. Lágrimas lentas, constantes. Una noche, después de cenar, se sentó en silencio en el sofá y de pronto rompió en sollozos. ¿Es que no me amas?, dijo, con la voz temblorosa. Estoy bajo mucha presión. Mis padres están a punto de irse a la quiebra. Como mi esposo, tienes que ayudar. Me siento tan impotente. Yo solo soy una hija. Las lágrimas corrían por su rostro, los hombros le temblaban como si se estuviera rompiendo por dentro. Me acerqué y la abracé, sintiéndome débil. Lo volveré a pensar, dije, más como una promesa que como una respuesta. Pero mientras la sostenía, un pensamiento frío surgió con claridad. ¿Por qué no lloró cuando murió mi padre, pero sí cuando se trata de dinero? Esos cambios me dejaron en un estado de estrés constante. Cargaba con el dolor por la pérdida de papá, despertando cada mañana con ese vacío, mientras enfrentaba una presión psicológica creciente de la misma mujer con la que compartía la cama. El trabajo en la planta se volvió más difícil. Olvidaba instrucciones. Los compañeros preguntaban: ¿Todo bien, Jacob? Yo solo asentía con una sonrisa forzada. Por las noches me sentaba solo en el porche,
encendiendo un cigarrillo, un viejo hábito que creía haber dejado atrás, y dejaba que los pensamientos vagaran en silencio. Me preguntaba hacia dónde me estaba llevando realmente ese matrimonio. Por primera vez sentí con claridad que Olivia ya no me veía como a su esposo, sino como los bienes que yo poseía. Cada abrazo, cada beso, parecía cargado de un cálculo invisible. Poco a poco me había convertido en la solución a todos sus problemas, no en una persona que también necesitaba ser escuchada y comprendida. A la mañana siguiente, lo que parecía un día normal de trabajo se interrumpió cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio en la acería. El ruido de la maquinaria lo ahogó en parte, pero miré la pantalla. Un número desconocido. Dudé un segundo y contesté de manera profesional. Habla Jacob Turner. Del otro lado, una voz joven, tensa. Jacob, soy Rachel, la hermana de Olivia. Me quedé paralizado, casi se me cayó el teléfono. Rachel, la hermana menor de Olivia por 5 años, la chica con la que solo había cruzado unas pocas palabras en las visitas familiares. Siempre callada, con ojos grandes y una sonrisa tímida. Nunca habíamos hablado a solas. Rachel, ¿qué pasa? Pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque el corazón ya me latía más rápido. Suspiró. Jacob, necesito decirte algo muy importante en persona. No puede ser por teléfono. ¿Puedes verme? Su tono serio, cargado de preocupación, me heló la sangre. Acepté encontrarme con ella esa misma tarde, después del trabajo, en una cafetería tranquila a las afueras de Pittsburgh. Te espero en Corner Brew a las 4 de la tarde, dijo, y colgó rápido, como si temiera que alguien la escuchara. Me quedé ahí, rodeado del rugido de las máquinas, con la mente hecha un caos. ¿Por qué Rachel? Nunca me había llamado antes. ¿Tenía que ver con Olivia y sus padres o era algo menor? Intenté concentrarme en el turno de fundición, pero las manos me temblaban al sostener la libreta. Un compañero comentó: ¿Estás bien, Jacob? Pareces haber visto un fantasma. Estoy bien, solo cansado, respondí, forzando una sonrisa. Por dentro, la ansiedad me consumía. De camino a la cita, mi mente daba vueltas sin parar. Pittsburgh lucía dorado bajo la tarde de otoño, hojas esparcidas en la carretera, pero no tenía ánimo para admirarlo. De pronto recordé escenas pasadas en la casa de sus padres en Erie. Rachel solía sentarse en un rincón, observándolo todo, lanzándome miradas cargadas de compasión, como si quisiera decir algo y se contuviera. Cuando llegué a Corner Brew, Rachel ya estaba allí, sentada en una esquina apartada. Se veía tensa, agotada. La cafetería olía a café recién tostado, pero el ambiente entre nosotros era pesado. Llevaba una sudadera gris, el cabello recogido de cualquier manera y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Se levantó y me dio un abrazo ligero. «Gracias por venir», dijo, con la voz temblorosa. Pedí 2 cafés con leche e intenté mantener la calma. «Dime, ¿qué pasa? Me tienes preocupado». Rachel respiró hondo, miró alrededor como si temiera que alguien escuchara y empezó a hablar. Cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo. Me contó que el mismo día del funeral de William, el día en que yo despedía a mi padre junto al ataúd con mi madre temblando, sus padres habían organizado una fiesta en casa. Abrieron vino, rieron, celebraron. Decían que estabas a punto de recibir una herencia enorme y que era una oportunidad de oro, relató, con la voz quebrada. Me quedé helado, apretando la taza hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Celebrando mientras yo lloraba en la tumba de papá. Rachel continuó. En esa fiesta dijeron que eras un yerno obediente, honesto y manejable. Que solo era cuestión de tiempo para sacarte el dinero. Sus palabras cayeron como un trueno. Todo se volvió borroso. Recordé su ausencia en el funeral, a Olivia escribiendo mensajes sin parar. Por primera vez, todas las piezas encajaron de forma aterradora. Rachel reveló que Olivia era quien les pasaba la información. Les contó todo, Jacob. Escuchó una conversación sobre el testamento cuando visitaron a tus padres hace meses y luego se lo dijo a los míos. Incluso durante la lectura del testamento les escribió cada detalle, efectivo, acciones, propiedades, todo. Me quedé sin palabras.
Olivia, la persona en la que más confiaba, me había estado vigilando y delatando. Rachel afirmó que Olivia y sus padres habían coordinado desde el inicio la presión psicológica. Mi familia no está endeudada ni en quiebra, dijo. Todo es una mentira planeada para aprovecharse de tu bondad. La empresa está bien. Siguen gastando a manos llenas. Olivia lo sabe y aún así participa por dinero. Me confesó que, incapaz de seguir viéndome engañado, decidió decirme la verdad. Luché mucho conmigo misma, dijo. Sé que esto puede romper a mi familia, incluso pueden echarme. Pero mereces saberlo. Siempre has sido bueno con todos. Me quedé allí, entumecido. Ya no había dudas. Todo encajaba. Olivia, a quien había amado durante 8 años, me había traicionado por dinero. El dolor fue agudo, devastador. Agradecí a Rachel con la voz ronca. Gracias. Me has salvado. Nos despedimos y salí a la calle bajo la lluvia, con el corazón hecho pedazos. Al subir al auto, las manos me temblaban. Conduje sin rumbo claro, los recuerdos golpeándome uno tras otro. Entonces algo cambió. Por primera vez sentí una ira fría y firme. Basta, susurré, girando el volante con decisión. Di la vuelta y conduje directo a la casa de mis suegros en Erie. Esta vez no iba a retroceder. Es que nunca preguntaste si yo podía soportarlo justo después de que murió mi padre. Olivia se quedó paralizada, con los labios entreabiertos, pero sin poder decir una sola palabra. Yo hablé despacio, con firmeza, sin apartar ya la mirada. No soy egoísta. Los egoístas son ustedes, que se han estado aprovechando de mí. Y tú, Olivia, tú me traicionaste desde el principio. Di un paso atrás, mi voz se volvió fría. No voy a quedarme ni un segundo más en esta casa falsa. No me vuelvas a contactar nunca. Salí en silencio, dejando atrás las justificaciones vacías de Harold gritadas con rabia. Te vas a arrepentir de esto, Jacob. La voz de Olivia se rompió detrás de mí. La puerta se cerró. La lluvia golpeó mi rostro con un frío punzante. Y, extrañamente, sentí alivio. Como si por fin me hubiera quitado un peso que llevaba años cargando, como si hubiera salido de una familia a la que ahora sabía con certeza que nunca había pertenecido de verdad. Caminé rápido hacia el auto, la lluvia empapando mi camisa, pero no me importó. El motor rugió al encenderse, ahogando los gritos que aún salían de la casa. La voz de Olivia resonaba, pero no me di la vuelta. En la carretera de Erie a Pittsburgh, la lluvia caía sin tregua, los faros iluminaban charcos brillantes. Conducía exhausto, el cuerpo cansado por el viaje de ida de 2 horas y ahora el de regreso, la mente girando tras el enfrentamiento. La ira seguía ahí, pero mezclada con un vacío helado, un abismo donde antes existía la confianza. Me orillé y permanecí inmóvil un largo rato, respirando con dificultad, aferrando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los recuerdos de la fiesta el día del funeral de mi padre regresaron con una claridad dolorosa, ellos riendo, brindando, abriendo vino, mientras yo estaba destrozado junto a su tumba. El pecho se me cerró. Después de todo lo ocurrido, ¿cómo podría perdonar algo así? De vuelta en Pittsburgh, ya entrada la noche, la lluvia seguía cayendo. Empujé la puerta de casa. Todo estaba a oscuras, con un olor a encierro. Olivia no estaba. Quizás se había quedado con sus padres, planeando el siguiente movimiento. Me dejé caer en el sofá, la cabeza hacia atrás, mirando el techo con los ojos abiertos. El vacío y la rabia no me dejaron dormir. Todo giraba en mi cabeza. El rostro enrojecido de Harold al quedar expuesto, las lágrimas falsas de Joyce, el apego desesperado de Olivia. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. En su lugar aparecieron recuerdos. El día de nuestra boda, Olivia radiante de blanco, prometiendo un para siempre. ¿Y ahora qué? Todo había sido mentira. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, no pude más. Llamé a mi madre, Eleanor. Por primera vez le conté todo sobre la familia de mi esposa y sobre mi matrimonio. El teléfono sonó varias veces antes de que su voz adormilada respondiera. «¿Jacob? ¿Por qué llamas tan tarde, hijo?» Respiré hondo y lo solté todo,
Su ausencia en el funeral de mi padre, el testamento filtrado, la fiesta de celebración, el plan del 1,5 millones y el enfrentamiento de esa noche. La voz me temblaba. Las lágrimas caían sin que me diera cuenta. Mamá escuchó en silencio, suspirando de vez en cuando. Cuando terminé, habló con una voz cálida pero firme. Hijo, se me parte el corazón. Pero no le debes tu sacrificio a nadie. Se aprovecharon de ti y ya has soportado demasiado. Haz lo que creas correcto para protegerte. Yo siempre estoy aquí. Sus palabras apagaron la ira como agua fresca. Lloré por primera vez desde el funeral de papá. Gracias por escucharme, mamá. Colgué sintiéndome un poco más ligero. Tras una noche larga, sin dormir, preparando café una y otra vez, tomé una decisión firme. Ese matrimonio no tenía nada que salvar. La palabra divorcio pesaba, pero era necesaria. Ya no quería vivir en el engaño, ni mirar a Olivia y ver cálculos. A la mañana siguiente fui a la acería como de costumbre, aunque mi mente estaba en otra parte. Mis compañeros dijeron: «Pareces un zombi, Jacob». Forcé una sonrisa. No dormí bien. Durante el turno, planeé llamar a un abogado, preparar los papeles, enfrentar a Olivia. La ansiedad crecía. ¿Cómo reaccionaría? ¿Con lágrimas? ¿Con ira? Esa misma noche, cuando Olivia regresó a casa, yo la esperaba en la sala. La luz amarilla caía pesada, el silencio era opresivo. Entró con los hombros caídos por el cansancio, forzando una sonrisa conocida. «Cariño, ya llegué. Hoy fue agotador, me duele la cabeza». La miré largo rato. Era el mismo rostro, la mujer que había amado y en quien había confiado por completo. Pero en ese momento me resultaba dolorosamente extraña, como alguien a quien nunca había conocido del todo. Respiré hondo y dije despacio, con la voz baja: «Olivia, lo he pensado bien y quiero el divorcio». Su expresión cambió al instante. El vaso que tenía en la mano tembló, a punto de caer. «¿Qué acabas de decir?». Rompió a llorar casi de inmediato. Corrió hacia mí y se arrodilló a mi lado, llorando sin control. «Jacob, por favor, piénsalo otra vez», sollozaba. «Sé que estuve mal, de verdad lo sé, pero puedo cambiar. Dame una oportunidad, solo una. Te amo. De verdad te amo». Su voz se quebraba, sus manos aferraban las mías como si temiera que desapareciera. Yo permanecí inmóvil, dejándola llorar. El corazón me dolía. Viejos recuerdos aparecieron, noches apoyando la cabeza en mi hombro, fines de semana viajando juntos, la idea de que tenía una familia de verdad. Pero otras imágenes se impusieron: la fiesta, las llamadas secretas, los mensajes ocultos. La ira regresó, fría y clara. Retiré la mano con suavidad y la miré de frente. «He aguantado mucho, Olivia. No solo un día, sino durante años. El desprecio de tu familia, las cenas donde siempre quedaba relegado, mis opiniones ignoradas, las bromas sobre el dinero de tu familia. Me tragué todo pensando que era el precio por mantener este matrimonio». Ella negaba con la cabeza, empapándome las manos de lágrimas, pero continué: «Nunca estuviste de mi lado. Yo toleré todo por ti. Pero ahora lo veo claro, ya no me ves como a un esposo, solo ves los bienes que tengo». «Eso no es verdad», sollozó. «Mis padres me presionaron, no tenía opción». Negué despacio. «Mi padre murió, Olivia. Tú no estabas triste. Estabas feliz por el testamento. Y desde ese momento supe que todo había cambiado. Ya no creía en esas disculpas tardías». Lloró más fuerte, aferrándose a mí como alguien que se ahoga. «Por favor, no me dejes». La aparté con cuidado y me puse de pie. «Basta, Olivia. Estoy agotado». En los días siguientes, Olivia suplicó sin descanso. Se quedaba en casa, cocinaba mis platos favoritos, limpiaba como recién casados. Sus mensajes no paraban, llenos de recuerdos y promesas. A veces se sentaba frente a mí, con los ojos rojos. «¿No ves que lo intento? Dame un poco más de tiempo». Una vez la encontré en el suelo, llorando, aferrada a mi pantalón. «No puedo vivir sin ti, Jacob». Estuve a punto de ceder.
a punto de decir que la perdonaba. Pero entonces sonó el teléfono. Llamadas de Harold y Joyce. Reconsidéralo, decía Harold. El dinero ya no importa. Olivia se está derrumbando, añadía Joyce. Ten compasión. La presión era diaria. Empecé a dudar. ¿Estaba siendo demasiado duro? Una mañana, cuando estaba a punto de ablandarme, vi a Olivia dormida plácidamente. Entonces sonó el teléfono. Era Rachel. Jacob, escuché a mis padres y a Olivia. Están fingiendo ceder para que te relajes. En realidad planean otra forma de quitarte el dinero, quizá usando el divorcio. No les creas. Esas palabras apagaron cualquier duda. Miré a Olivia dormida y comprendí que cada lágrima era parte de un plan. Presenté la demanda de divorcio sin avisar. Preparé todo con un abogado recomendado por mi madre. El juicio avanzó rápido. Conservé la herencia de mi padre. Ella se quedó con los bienes compartidos. Salí del tribunal con dolor, pero también con alivio. Había puesto fin a un matrimonio falso para salvar lo último que me quedaba, mi dignidad. Después del divorcio me mudé de inmediato. Alquilé un pequeño departamento cerca del río Allegheny. Cambié números, cerré cuentas, rehice mi vida en silencio. El trabajo se volvió refugio. Las noches eran largas, solitarias. En medio de todo, Rachel fue el único punto de luz. No presionaba, no preguntaba de más. Solo estaba. Poco a poco hablamos más. Café, caminatas, conversaciones sencillas. Sin promesas. Sin cálculos. Una cercanía tranquila, honesta. Los meses pasaron con calma. Hasta que una tarde, al volver del trabajo, los vi esperando fuera de mi puerta, Harold y Joyce. Jacob, dijo Harold con dureza. Sabemos todo. Tú y Rachel. Me quedé helado, las manos aferradas a la mesa. El pasado, una vez más, venía a tocar mi puerta. ¿Cómo lo sabían? Nunca lo habíamos hecho público. Solo nos veíamos con discreción y hablábamos por mensajes privados. Joyce fue la primera en lanzarse, con la voz chillona, cargada de veneno. Te estás aprovechando de nuestra hija menor. Después de divorciarte de Olivia, das la vuelta y te metes con Rachel. Es inmoral. Las acusaciones caían como granizo, sin darme tiempo a esquivarlas. Harold dio un paso al frente, señalándome directamente a la cara, la voz ronca, llena de furia. Eres un oportunista. Estás usando a Rachel para vengarte de nosotros, ¿verdad? ¿Crees que eso es noble? Estás manchando el honor de nuestra familia. ¿Quién te crees que eres? Joyce rompió a llorar, pero cada palabra salía afilada como un cuchillo. Rachel es tan joven. ¿Cuántos años mayor eres tú? ¿No te da vergüenza, pervertido, traidor? Has destruido a nuestra familia. Su rabia no me dejaba ni respirar. Cada vez que intentaba hablar, manteniendo la voz controlada, me interrumpían. Por favor, escuchen mi explicación. No es lo que ustedes piensan. Harold me cortó de golpe, golpeando la mesa con la palma. ¿Explicar qué? Tenemos pruebas. Mensajes, fotos, todo clarísimo. ¿Crees que somos ciegos? Joyce añadió, cada vez más alterada. ¿Pensaste que podías engañarnos? ¿Que no sabíamos cómo se esconden los dos? Me quedé sentado, el corazón golpeándome el pecho, hirviendo por dentro, pero forzándome a mantener la calma. ¿Pruebas? ¿Quién nos había espiado? ¿Olivia o detectives contratados? Las preguntas giraban en mi cabeza, mareándome. Había creído que mi nueva vida era estable, pero otra vez me estaban arrastrando a un torbellino venenoso. Cuando por fin su ira empezó a apagarse, Harold respirando con dificultad, Joyce secándose las lágrimas, hablé. Mi voz salió tranquila, pero fría y firme. Harold, Joyce, ustedes ya no tienen derecho a juzgar mi vida como antes. Lo de Rachel y yo es asunto nuestro. Yo me hago responsable de mis decisiones. Los miré de frente, sin apartar la vista. Ya han causado suficiente daño. No voy a permitir que sigan haciéndolo en mi vida. Mis palabras cayeron como agua helada.
Harold se levantó de golpe, la cara enrojecida. «Te vas a arrepentir de esto, Jacob». Joyce negó con la cabeza una y otra vez, la voz cargada de resentimiento. «Rachel va a sufrir por tu culpa. Ya lo verás». Se fueron dando un portazo, dejándome solo en una habitación que de pronto parecía más vacía. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiéndome agotado y aliviado al mismo tiempo. Por primera vez, no había retrocedido ni cedido como antes. Al día siguiente me reuní con Rachel en nuestro café de siempre y no le oculté nada de la confrontación. Nos sentamos en un rincón apartado, el café humeando entre nosotros. Mis padres fueron a mi departamento anoche. Ya saben lo de nosotros. Rachel se puso pálida, aferrando la taza con las manos. Lo sé. Me regañaron toda la noche, dijo. Me prohibieron estrictamente seguir contigo. Me llamaron traidora por haber dicho la verdad antes y ahora por estar contigo. Mi padre dijo que cortaría todo contacto si no paro esto. Su voz temblaba, los ojos se le llenaron de lágrimas. Tengo miedo, pero no quiero perderte. La abracé con cuidado, tratando de calmarnos a los dos. Yo tampoco. Vamos a salir adelante. Entre la presión de su familia, las miradas de juicio desde fuera, decidimos no darnos la espalda. Permanecer juntos, en silencio. Le dije despacio, como recordándomelo a mí mismo. Lo mantendremos en privado. Paso a paso. Sin prisas. Rachel asintió, con una sonrisa débil pero decidida. Fue suficiente para saber que estaba lista. En los días siguientes, empezaron a circular rumores malintencionados en redes sociales. Al revisar Facebook vi publicaciones anónimas. Jacob Turner se aprovecha de la hermana de su exesposa. Un hipócrita. Rachel me envió capturas de Instagram, me llaman rompehogares. Sabíamos de dónde venía todo. Harold, Joyce y Olivia, probablemente difundiendo los rumores o pagando a otros para hacerlo. Las llamadas y mensajes no paraban. Terminé silenciando el teléfono. Olivia me escribió directamente, sin disimular el odio. Tu relación con mi hermana me da asco. Harold llamaba una y otra vez, con tono amenazante. Detén esto o sacaré todo a la luz. Leí, escuché y elegí el silencio. Apagué el teléfono, convencido de que el tiempo era la respuesta más justa. No contraatacamos. Simplemente nos retiramos. Nuestros encuentros se volvieron aún más discretos, más lejos del centro. Mensajes breves, cautelosos, como si cada palabra pudiera ser vigilada. La ansiedad crecía. ¿Harían algo más extremo? Una noche, al salir del estacionamiento, encontré un rayón largo en la carrocería del auto. No supe si fue un accidente o algo intencional. No había pistas. Esa noche soñé que nos rodeaban, gritándonos insultos sin fin. Desperté jadeando, el corazón desbocado, revisando de inmediato las cámaras de seguridad. No había nada. Ese silencio fue más aterrador que las amenazas. En medio de ese punto muerto, Rachel y yo acudimos a la casa de mi madre, Eleanor, aferrándonos a la esperanza de tener al menos un aliado. Fuimos un sábado por la tarde, con el corazón en la mano. ¿Qué pensará tu mamá de mí?, preguntó Rachel, con las manos temblando. Le apreté la mano. Es buena. Nos va a apoyar. Nos sentamos en el porche. Mamá preparó té y dejó las tazas sobre la vieja mesa de madera. El aroma cálido se mezclaba con el aire de la tarde. Le conté todo, sin ocultar nada. El enfrentamiento con Harold y Joyce, los reproches, los rumores en Internet que nos obligaban a vivir con cuidado. Eleanor escuchó de principio a fin, sin interrumpir, con una mirada profunda y comprensiva. Cuando terminé, dejó la taza, me miró largo rato y dijo con calma firme: Hijo, lo veo todo con claridad. Rachel es una buena persona. Te da paz y felicidad de verdad. No has hecho nada malo. Luego tomó la mano de Rachel con suavidad. Gracias, querida. Sin ti, Jacob quizá seguiría atrapado en un matrimonio falso. Esa comprensión me dejó sin aliento. La garganta se me cerró y las lágrimas brotaron sin darme cuenta. Gracias, mamá. De verdad necesitaba oír eso. Rachel también lloró, bajando la cabeza. Gracias.
En ese porche tranquilo entendí por primera vez lo que era el apoyo incondicional. Una familia de verdad. Nos quedamos ahí un buen rato, hablando con una calma rara y preciosa. Mamá compartió recuerdos de papá, William, con voz suave. Siempre decía que el amor verdadero no necesita demostrarse, solo la sinceridad para permanecer en las dificultades. Rachel también habló de sus luchas. Mis padres están furiosos, pero yo lo elegí a él. Sin juicios, sin interrupciones. Reímos, comimos las galletas recién horneadas de mamá, compartimos historias pequeñas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí claramente lo que era tener a la familia de mi lado. Esa tarde pasó como un oasis en medio del caos. El viento otoñal de Pittsburgh traía el olor de las hojas doradas. Mamá recordó a papá con ternura. Él siempre decía que el amor verdadero es encontrar a alguien que te haga mejor. Rachel escuchaba con los ojos brillantes. Yo estaba entre ambas, sosteniendo su mano bajo la mesa. Por primera vez, no me sentí solo. Al despedirnos, mamá abrazó fuerte a Rachel. «Cuídate, querida. Y ven cuando quieras». Rachel sonrojada asintió. De regreso al departamento, susurró. «Ahora siento esperanza». Asentí, aunque la preocupación seguía ahí. Los rumores y las llamadas seguían acechando como sombras. Con el tiempo, el ruido fue disminuyendo. Al principio, las redes servían de publicaciones maliciosas. Luego, sin respuesta de nuestra parte, se fueron apagando. Las llamadas se volvieron esporádicas, solo algún mensaje amenazante ocasional. Nos mantuvimos firmes, como robles viejos resistiendo la tormenta. Cada noche hablábamos por videollamada, compartiendo cosas simples del día. «Fue un día largo», suspiraba Rachel, «pero pensar en ti me tranquiliza». «A mí también», respondía. «Escucharte me basta». Aún así, la ansiedad no desaparecía del todo. Una noche creí que alguien me seguía al salir del estacionamiento. Al final no era nada, solo el miedo acumulado. Soñé que se llevaban a Rachel mientras yo la llamaba desesperado. Desperté empapado en sudor y la llamé de inmediato. «¿Estás bien?» «Estoy bien», rió suavemente. «Aquí estoy, a salvo». Eso me calmó. Con el tiempo, nuestros sentimientos se hicieron más profundos. Ya no éramos solo dos personas heridas buscando consuelo. Era una decisión clara y responsable. Meses después, Rachel se mudó a Pittsburgh, alquilando cerca, trabajando en una pequeña empresa. Caminatas junto al río, cenas sencillas, confidencias. Tras muchas conversaciones, sin prisas pero sin seguir postergando, decidimos casarnos. Una tarde, al atardecer junto al río, me arrodillé. «Rachel, no puedo prometerte una vida perfecta, pero sí quedarme, cuidarte y no dejarte sola. ¿Te casarías conmigo?» Lloró de felicidad. «Sí. Quiero estar contigo en calma o en tormenta». Un anillo sencillo, sin ostentación, lleno de sentido. Se lo dijimos a mamá. Eleanor no pudo ocultar su alegría. «Te veo realmente feliz, hijo». «Eso es suficiente». Abrazó a Rachel. «Desde hoy, no eres una invitada. Eres familia». Mamá incluso ayudó a coser a mano el vestido de Rachel, sencillo y hermoso. En contraste, la familia de Rachel se apartó del todo. Harold llamó con voz fría. «Si te casas con él, te desheredo». Joyce lloraba, acusándola de traición. Rachel sufrió mucho, llorando en silencio por las noches. «He perdido a mi familia. Aún me tienes a mí», le decía. «Y tienes a mamá». Cambiamos el lugar de la boda y mantuvimos todo en secreto. Fue una ceremonia pequeña, sobria, menos de 20 personas, en una iglesia a las afueras de Pittsburgh donde papá solía rezar. Rachel entró radiante, vestida de blanco sencillo, sosteniendo lirios. Yo la miré con el corazón a punto de estallar. Nos dimos las manos, los anillos, un beso entre aplausos suaves. Mamá lloraba de felicidad. Después construimos una vida nueva, sencilla, lejos del ruido. Un departamento modesto, seguro, acogedor. Yo abrí un pequeño taller de reparación de maquinaria. Quería independencia. Trabajé duro, pero me sentía libre.
La vida se volvió tranquila. Mañanas juntos, café, despedidas suaves. Regresar a su sonrisa. Visitar a mamá. Un año después, en un día frío, fuimos al cementerio. Dejé lirios blancos y susurré. Papá, aprendí a vivir sin perderme. Rachel me apretó la mano. Mamá secó sus lágrimas. Entendí que el dinero revela corazones, pero solo los límites y el valor protegen la dignidad. La familia verdadera no exige sacrificios ciegos. Es donde te respetan incluso en tu fragilidad. Nos alejamos en silencio, con una paz serena. El pasado ya no dolía. Era una lección profunda para vivir mejor, con más fuerza y honestidad, en el camino que aún quedaba por delante.